tal, amigos? Sean nuevamente bienvenidos a un video más del Crisol del Mago. Como ya lo habíamos mencionado en el video anterior, vamos a estar hablando en una serie de videos que vamos a hacer para describir o hablar precisamente de las limpias energéticas, y sobre todo tipos de limpias energéticas y para qué son, para qué se pueden ocupar o cómo las podemos enfocar, qué materiales usamos en ellas, o en qué situaciones las podemos hacer o recurrir a que nos hagan una limpia energética específicamente para la situación, problema o enfermedad, afección que estemos pasando en ese momento. Bueno, en el video anterior, como les comento, ya hablamos sobre lo básico de las limpias energéticas, que fue la limpia por susto o espanto. En esta ocasión toca el turno a explicar lo que es la limpia por mal de ojo. Muy común el mal de ojo, sobre todo aquí en nuestro país, bueno, en mi país que es México, y también en algunos otros donde incluso algunas religiones, sobre todo la católica, también ya ha aceptado de alguna manera este tipo de afectaciones. Pero bueno, al transcurrir de los años es como se ha dado esto, porque pues si nos remontamos a tiempos antiguos, en tiempos, por ejemplo, de nuestros ancestros, en tiempos, en este caso de acá de Mesoamérica, en tiempos prehispánicos y de aquellos años, pues tenían la creencia, pero cuando llegaron los europeos acá al continente americano, pues se dio la situación de que todo aquel que creía en este tipo de cosas, de supersticiones, cosas de duendes, brujas y de endemoniadas o diabólicas, como ellos lo llamaban, pues eran condenados por la Santa Inquisición. Entonces, después de todo esto, muchas cosas se perdieron, quedaron ocultas. La gente ya empezó a dudar de si creer en estas situaciones o no. Las religiones empezaron a ser varias las que empezaron a coexistir aquí en estos terrenos. Entonces todo esto fue quedando, como les digo, en el olvido o pues oculto solo para los diversos familias, linajes o la tradición oral que se pasaba de generación en generación. Es lo que todavía lo sigue rescatando estos procedimientos pues ancestrales. Como ya lo mencionamos también en el video de limpia por susto, estas afecciones, enfermedades, se denominan enfermedades o afecciones de filiación cultural, que esto quiere decir que no están reconocidos por la ciencia médica, no están reconocidos o comprobados científicamente, pero sin embargo existen y están muy arraigados en lo que son las creencias tradicionales de los pueblos. Bueno, entonces, sin más, pues vamos a dar una pequeña descripción. La pregunta sería, ¿el mal de ojo? ¿Qué es el mal de ojo? Bueno, puede tener diversos significados, connotaciones, o cada quien depende a su región, sus creencias, es como describe lo que es un mal de ojo. Es muy común escuchar decir esta palabra, ya te hicieron mal de ojo, traes mal de ojo, te malojearon o vete a dar una limpia porque traes mal de ojo, pero ¿qué es en sí? Bueno, yo como les digo, esto lo platico en mi muy particular experiencia de curandera y bueno, eh, esto se remonta, le digo, a conocimientos ancestrales, pero también de pues relatos de generación en generación o de costumbres o tradiciones que los mayores, los abuelos nos van comunicando. Entonces, en sí, el mal de ojo, o muchos tienen la creencia que se crea por una personalidad, digamos, de una persona que tiene una personalidad muy fuerte, que tiene incluso, si lo vemos desde el punto de que cualquier enfermedad o afectación física, emocional, es una desestabilización de los cuatro elementos en el cuerpo, los cuatro elementos que son el agua, el aire, el fuego y la tierra.
ese desequilibrio pues causa esos malestares. Entonces, una persona que causa el mal de ojo es una persona que tendría muy fuerte o incrementado en demasía el elemento fuego, pero el elemento fuego en su faceta negativa, digamos, porque todos los elementos y todas las cosas, como sabemos, tienen dos polos, uno negativo y uno positivo. En este caso, mal aspectado el elemento fuego en una persona, pues va a provocar sentimientos y emociones muy fuertes, muy profundas, muy marcadas, que la siente esa persona e incluso las puede llegar a dejar marcadas o manifestadas en lo que toca, en los lugares que visita o en las personas en las que se fija, en donde pone su mirada o su intención. Eh, por ejemplo, un elemento fuego presente en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra personalidad que estuviera en forma positiva, pues nos vamos a que nos puede desarrollar un fuerte sentido de fuerza de voluntad, un instinto fuerte de supervivencia, tenacidad, de ser perseverantes. Todas esas cualidades serían cualidades positivas, pero como en este caso estamos hablando de una persona con el elemento fuego mal aspectado o vibrando en negativo o como ustedes le quieran llamar, pero que es en el aspecto para mal, o sea, negativo, pues esta persona puede desarrollar sentimientos o emociones obsesivas, obsesivas de obsesionarse con algo bonito, con algo que le llame la atención, eh, sentimientos de envidia, de celos, es lo que puede provocar este exceso de fuego vibrando en negativo en una persona con una fuerte personalidad marcada por el elemento fuego, o muchas veces los grupos pues indígenas lo mencionan como un aumento de calor, alguien muy con una presencia muy caliente, muy marcada, muy fuerte, sí, que puede llegar a afectar así que todo lo que se atraviesa a su paso, o sobre todo en donde fija su atención. Entonces puede desarrollar, les digo, pensamientos obsesivos, pensamientos posesivos, pensamientos de envidia, pensamientos de celos sobre algún objeto que le llame la atención, sobre alguna persona, sobre algún lugar. Y esto va a dejar impregnada esa energía en ese objeto, persona, lugar, cosa, y va a hacer que se desequilibre también sobre todo aquella persona, y pues lógicamente se vea manifestado en una pérdida de la salud o en pues sí, una fase de donde la salud se ve alterada y tiene ciertos síntomas. Entonces estaríamos hablando que el mal de ojo es una afección provocada por una persona con estas características de fuerte personalidad, pero mal aspectada, ¿sí? O sea que pone su intención o su atención en una persona, y por esto, por esas emociones o sensaciones o sentimientos que tiene hacia esta persona tan fuertes, le provocan ese malestar a la persona. Los síntomas que puede tener una persona, sobre todo es muy común el mal de ojo en niños. ¿Por qué los niños? Pues porque los niños son más susceptibles, son más receptivos, son más perceptivos en lo de las energías. ¿Sí? Ellos pues captan más fácilmente, o su aura es más débil, su campo energético es un poco más débil y más fácil de que se compenetre o de afectarlo, de disminuir su energía, de ser drenada. Es más fácil que los niños sean afectados, por eso se ve este padecimiento pues más común en lo que son los niños, pero también pues en personas adultas y de todas las edades están expuestos a este tipo de padecimiento. ¿Cuáles son los síntomas que causa el mal de ojo? ¿Cómo podemos saber si alguien realmente tiene mal de ojo? Bueno, los síntomas más comunes, y que les digo en mi experiencia como curandera lo he visto, pues llega el paciente con, sobre todo con dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza repentino, que se da casi inmediatamente después o a un tiempecito, a unos minutos que la persona que lo ojeó o que lo maloreó, como le quieran llamar, este,
estuvo presente o que estuvieron en contacto, ¿sí? Entonces se desarrolla un fuerte dolor de cabeza, puede ser acompañado de también de síntomas como desgano. Pues en los niños prácticamente ellos se expresan con este malestar, pues mucho llanto, mucha inquietud, incluso pueden llegar a tener una alta temperatura, fiebre. Y ya cuando se ha pasado un tiempo de que les hicieron el mal de ojo, puede ser que al día siguiente, por ejemplo, amanezcan con un ojo más chiquito que el otro, ¿sí? Por eso también se llama mal de ojo. Amanecen con el ojito un poco más cerrado que el otro, pero también esto es derivado pues del dolor de cabeza y la temperatura hace que suceda este tipo de, a veces de hinchaciones o de disminución de los órganos oculares. Y pues esos serían los síntomas básicos de, por ejemplo, en niños del mal de ojo. Y en una persona mayor también se da eso. Se da el malestar del dolor de cabeza, de la disminución de alguno de los ojos. Incluso puede presentar dolor de cuerpo, fiebre. Depende qué tan potente sea pues la negatividad de la persona que te hizo el mal de ojo. Sobre todo en esta actualidad, pues les digo, actualmente a veces ya no tienen estas creencias, a veces ya lo creen como supersticiones, pero a veces también nos vamos al lado contrario donde sí caemos realmente en esa superstición y por cualquier mínima síntoma que se parezca, pues decimos es mal de ojo y también podemos caer en el error de tratarlo como si fuera esto y a lo mejor dejar pasar eh, algún otro síntoma o pasar por alto una enfermedad realmente importante como puede ser una migraña o puede ser alguna infección que provoque elevada temperatura o situaciones de este tipo. Entonces, como siempre, vamos a tener la precaución y el discernimiento para saber cuándo o qué método aplicar y sobre todo cuándo consultar al médico o a un especialista. Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Como les digo, pues para esto la solución, hablando ya de soluciones para esta afectación, pues una limpia energética, pues sobre todo enfocada a quitar el mal de ojo. ¿Qué se va a hacer? Pues como ya lo mencionamos, en una limpia básica se trata de equilibrar los cuatro elementos, de poner otra vez igual o en equilibrio esos cuatro elementos que sufrieron una alteración en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y pues tratar de alcanzar ya nuestra sanación por medio de esta limpia energética. Comúnmente para una limpia por mal de ojo utilizamos lo que es el huevo. Eh, los huevos, pues muchos se utilizan de gallina de patio, eh, pueden utilizar también de guajolote, de pato, depende, muchos tienen la creencia de que unos son mejor que otros, pero ya en sí, cuando estamos ante un padecimiento de este tipo y por ejemplo lo sufre alguno de nuestros hijos, algún pariente de pequeña edad, algún bebé incluso, pues es tanta la desesperación de las personas que no hayan ya ni qué hacer y que tal vez sospechan que tiene el mal de ojo. ¿Por qué? Pues porque, pues es que llegó mi comadre y me dijo que el niño estaba muy bonito, que tenía un color de ojos bonito y nada más ya se fue mi comadre y el niño se empezó a sentir mal. Todavía estaba mi comadre ahí y el niño se empezó a llorar, a sentirse mal, con fiebre, con dolor de cabeza. Pues ya ahí es una indicación, ¿no? Sí, porque les digo, la persona tiene una energía tan fuerte y tan obsesiva o tan posesiva o envidiosa y celosa que si ve algo bonito en la otra persona, su aspecto físico, a lo mejor alguna pertenencia, alguna prenda que le quede bonita, alguna algo, un objeto nuevo que se haya comprado, pues a lo mejor no lo manifiesta. Muchos sí te dicen, ay, qué bonito te queda el vestido, ay, qué bonito se te ve tu cabello, incluso lo pueden llegar a tocar y ahí es más, pues más fácil que te malojen, ¿no? Pero muchos se lo callan, no lo dicen y, y eso es más peligroso porque pues lo están pensando así con cierta emoción fuerte y, y pues no te das cuenta pero con el
paso de los minutos, el transcurso, dices, caramba, ¿qué pasó? Nada más vino esta persona, me tocó o estuvo aquí y pues empezó a sentir mal el niño o me empecé a sentir mal yo. Pero de alguna forma o de alguna manera todo es energía y podemos sentir, y las personas que tienen un poquito más de percepción o son más sensitivas, pues puedes percibir la energía o la vibra de las personas, ¿no? Y ya podemos sospechar, pues fue por esto, o que tal persona estuvo aquí, o tocó al niño, o lo cargó. También se da incluso que puede ser que la persona haya sufrido un coraje o traiga la emoción así de ira muy fuerte, que también se manifiesta con un elemento fuego mal aspectado. Puede ser que la hayan hecho enojar o sea muy enojona esta persona, que sea muy iracunda y vaya y cargue a un bebé. Entonces esta emoción, este sentimiento del bebé lo va a percibir y le va a provocar un desequilibrio y también cuenta como si fuera un mal de ojo, e incluso inconscientemente la persona le puede llegar a causar el mal de ojo a otra, estando en este tipo de emociones de vibración baja, como lo es en el ojo, el enojo, el disgusto, la ira. Inconscientemente van y tocan a las personas o conviven con los niños y lo malojean, ¿sí? Le causan este tipo de malestares y pues inconscientemente, o sea, no con intención. Entonces se puede dar de todo este tipo de formas, pero pues la limpia ayuda de esta manera, les digo, con un huevo, inclusive hasta con, ya en el caso de emergencia, como les digo, que no saben qué hacer, pues con el de que venden el huevo en la tienda, con ese van y la técnica pues es pasarle esta célula de ave, este huevo, al niño o a la persona de la cabeza a los pies, ¿sí? Es pasárselo por todo el cuerpo. Hay muchos videos explicando, hay muchas técnicas de diversos curanderos de diversas regiones y todos coinciden en eso, en que pues pásate un huevo, ¿no? Agárralo o pásaselo al niño para que recoja toda esa mala energía, esa mala vibra que le dejó impregnada a la persona, eh, y el huevo absorba todo ese mal y la persona quede sana. Esto es muy común y es lo más básico que podemos agarrar, un huevo y curar a la persona con él. Se lo pasamos bien y todo, muchos se acostumbran, pues son católicos, rezar Padre Nuestro, rezar Aves Marías, depende, si no sabe la persona, o si no sabe rezar nada o no tiene alguna creencia, no importa, o sea, nada más con que le pasen el huevo encima, ya con eso estás recogiendo y con el intento que tienes o que le das a ese huevo de que con este huevo le voy a absorber todo ese malestar que tiene, con eso es suficiente y les puedo decir en mi experiencia, es suficiente para que se alivie la persona, ¿sí? Eh, a veces se dificulta o ya se agrava un poco más el caso, como es también en el caso del espanto, que si se deja pasar pueden llegar incluso a provocar la muerte si no lo curamos a la persona de espanto o de mal de ojo en este caso de que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ya después es tanto el malestar que incluso se cuentan historias en los pueblos, en las rancherías, de gente que les hizo mal de ojo a otra persona y la persona que fue víctima del mal de ojo se puso tan mal del dolor de cabeza y lo afectó tanto, o sea, subió tanto la presión intracraneal que les llega incluso a explotar un ojo. Sí, sean, no sé, pero si en su caso o en sus experiencias hayan escuchado este tipo de historias, pero es muy común. Yo he escuchado a muchas personas que incluso cuentan o relatan este tipo de historias que por mal de ojo o tan fuerte o porque el mal de ojo lo hizo alguna persona que se dedica a la brujería, que tiene muy desarrollado su intención, su intento, hace el mal de ojo y es tan fuerte que en segundos o en minutos segundos le provoca el malestar tan fuerte a la persona que puede haberse afectado de esta forma. Entonces, pues no es malo ser supersticioso, digo, es malo ser supersticioso, sí es malo, pero no es malo tampoco, eh, pues dudar de las cosas, dar el beneficio de la duda de que esto existe, de que a lo mejor no haya explicación científica, pero sí hay experiencias empíricas que nos permiten ver que esto es verdad, que esto afecta y que con una limpia se pueden reparar todos estos males del cuerpo. Entonces, pues ya de haciendo la limpia, a veces se suelen usar
también líquidos, lociones con que puede la persona flotar en la nuca, el estómago de la persona afectada. Y pues lo común cuando acabas de pasar el huevo, lo común es poner un vaso con agua, partir ahí el huevo, echarlo ahí. ¿Para qué? Pues porque el curandero, sobre todo las personas especializadas en esto que se dedican al curanderismo, pues ahí puede ver o hacer una interpretación de, de lectura de huevo, de quién fue la persona incluso que lo malogió, del por qué, de dónde fue, etcétera, etcétera. Pero esto pues lo podemos dejar más para personas que se especializan en este tipo de oficios como lo son los curanderos. Si no estamos nosotros dedicados a esto, pues no basta solo con darle la limpia a la persona y pues desechar el huevo por ahí en algún lugar. Y se acabó, no es necesario a fuerzas que lo tengamos que echar en un vaso con agua. Sí, esto nada más es, como les digo, para pues lectura de, de la limpia, lectura de huevo. Y pues ya depende de lo que salga ahí, ya también haremos un video donde podemos a lo mejor hacer una interpretación de una lectura de huevo. También depende de mucho del grado de evidencia que tenga el curandero, hasta donde puede llegar a decir, ah, sí, mira, tu niño lo malogió tal persona, que te visitó, ya se deslindan ahí o se puede sacar un montón de información llevando o acudiendo con un experto. Pero lo básico para un mal de ojo, pues es esto. Las causas son esas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando nos acerquemos, sobre todo a los bebés. Hay mucha gente que acostumbra que después de que una persona chulea a un bebé o le dice, ay, qué bonito estás, ¿okay? Y le dicen los papás, apriéteme la cabecita, por favor, apriéteme la cabeza para que no le vaya a hacer ojo, ¿verdad? Y esto es como diciendo, sabes que estás muy bonito, pero te respeto y ahí estás, ¿no? O sea, todas las creencias tienen un origen en el intento, en la emoción con que se hacen. Entonces, se acostumbra muchas veces así, dicen que así no les hacen mal de ojo, pero hay que hacer conciencia sobre todo ahorita en la época que estamos viviendo, que es bien común que me compro un carro, me tomo selfie con el carro y la subo al Facebook, la subo al Instagram, la subo a las redes sociales. Tengo nueva novia, ahí la pongo luego, la expongo. Apenas me acaban de decir que tengo 3 meses de embarazo y ya subí la ecografía ahí del bebé, hasta el video y todo a la red social para presumir. La vista, como les digo, es uno de los sentidos, es como se dice luego las ventanas del alma. Pero si nuestra alma está vibrando negativo, si nuestra alma tiene algo de maldad, algo de malicia, o estamos pasando por una situación pues de negatividad o emocional negativa, podemos, podemos afectar con ese sentido, así como la lengua y las palabras hieren, así también la vista daña. El con qué emoción lo hagamos, con qué intento lo hagamos, y a través de una foto que recoge en sí la energía, así como curanderos, bueno, en mi caso, como yo, puedo curar a distancia por fotografías o podemos diagnosticar por fotografías, así también por fotografías se puede hacer lo contrario y se puede dañar. Pueden hacer brujería, pueden hacer un montón de cosas, pero también se puede hacer el mal de ojo a través de una foto. Una simple foto que donde quise presumir que me fui de vacaciones, pero sobre todo los niños, hagan mucha conciencia. Los niños no tienen por qué andar en redes sociales, no tienen por qué andar exponiéndolos a que personas con malas intenciones, con envidia, lujuria o etcétera, etcétera, un montón de cosas dañinas y de mañas y demás, los afecten. Entonces no los expongan, por favor, sobre todo cuando aún son pequeñitos, cuando aún están en el vientre materno. No lo hagan, aunque sea mucho su felicidad, pues compártanla en el núcleo familiar, con sus amigos más queridos, más cercanos. Eh, Aunque muchos dicen, no, es que yo tengo restringido mi perfil solo para amigos o para familiares, pero también hagamos conciencia de que a veces en la misma familia, lamentablemente, tenemos personas
que pueden tener este tipo de características. Personas iracundas, personas viciosas, personas a lo mejor con envidia, personas que no son felices y ven lo demás con obsesión, con objeto de celos, con posesividad y pueden provocar este tipo de afecciones. Entonces, más que nada, pues antes de llegar a pasar una situación de esto, de ponerle en duda si es verdad el mal de ojo o no, prevenir y hacernos conciencia de esto que les acabo de decir. Como quiera, las herramientas están, pueden acercarse a su curandero o terapeuta de mayor confianza, ya cada quien tendrá su método, pero de que las limpias energéticas son buenas para curar un mal de ojo porque se equilibra la energía y se limpia y se extrae toda aquella emoción negativa o mala energía que captó la persona eh, de otra que lo vio con malos ojos o con mala intención incluso o inconscientemente le provocó esto, pues son la mejor opción para curar este tipo de malestares. Ya también les digo, hay diferentes creencias de cada pueblo, de cada región. Muchos dicen que cuando el bebé está inquieto, que le han hecho mal de ojo, se le quita la camisa al papá, la playera o la prenda de vestir superior, que esté impregnada de su sudor y con eso lo barren al niño también. Muy válido y muy pues muy aplicable que puede ser este tipo de tradiciones, de medicina tradicional, ancestral, que se puede usar. Les digo, todo depende del intento con que se haga, es como va a funcionar estos remedios. Bueno, pues ahí está la información. Ya saben, están mis contactos, mis redes sociales. Si tienen algún comentario o sugerencia, aquí me lo pueden dejar o escribir o contactarme en mis redes sociales. Les agradezco mucho su atención y pues sugerencias para si quieren algún tema que tratemos aquí, alguna otra situación, dudas, preguntas, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, les deseo siempre lo mejor y que apliquen de manera sabia todo lo que capten de conocimiento, de manera consciente, cada segundo, cada día vivir el presente de manera consciente. Muchas gracias y hasta la próxima.